El matrimonio en la sociedad moderna cada vez va quedando más en el olvido. Los jóvenes de hoy no quieren casarse y no solo eso, el número de divorcios va en aumento. Separaciones de pareja en tiempo récord que a veces tenían solo meses o días de casados. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué dice la doctrina espírita al respecto? Quédate conmigo y vamos a verlo. Revisando el libro de los espíritus acerca del matrimonio, encontramos las siguientes preguntas que nos dan luz al respecto. Pregunta 695. ¿El matrimonio, es decir, la unión permanente de dos seres, es contrario a la ley natural? Respuesta: es un progreso en la marcha de la humanidad. Pregunta 696. ¿Qué efecto tendría en la sociedad humana la abolición del matrimonio? Respuesta: el regreso a la vida de los animales. La unión libre y fortuita de los sexos es parte del estado de la naturaleza. El matrimonio constituye uno de los primeros actos de progreso en las sociedades humanas porque establece la solidaridad fraternal y se lo encuentra en todos los pueblos, aunque en condiciones diversas. La abolición del matrimonio sería, pues, el regreso a la infancia de la humanidad y colocaría al hombre por debajo incluso de algunos animales que dan ejemplo de uniones constantes. Eso es lo que nos dice el libro de los espíritus en estas dos preguntas respecto al matrimonio. O sea que el matrimonio es un símbolo de avance, de evolución como civilización y como humanidad, como muestra también de una mayor conciencia espiritual. Y ojo, el matrimonio entendido como la unión de parejas en amor y no tiene nada que ver con los rituales de iglesias o con las uniones civiles, con las leyes, sino entendido como se entiende en el espiritismo, que es la unión de almas en amor. De ahí que se diga que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Sin embargo, hay uniones que no fueron hechas precisamente bajo el amparo de Dios, bajo el amparo del amor verdadero, sino motivadas por distintos intereses o circunstancias. Ya vimos que hay matrimonios por deberes kármicos, por ejemplo. Hay parejas en misión de reparación de daños del pasado o parejas que se ayudan fraternalmente en un vínculo para salir adelante de tal o cual situación o circunstancia, y su unión, aunque haya sido motivada por buenos sentimientos, bueno, pues no es la comunión superior de las almas que trasciende el tiempo. Son uniones, son experiencias valiosas, sí, sagradas también en su momento, pero son temporales, tienen caducidad. Ya lo hemos visto, lo vimos el otro día en el resumen de nuestro hogar, donde hablábamos del caso de Tobías, ¿no? Y su situación, cómo lo vivió. Hay relaciones, hay matrimonios que traen una misión, un objetivo y que no son precisamente parejas que vayan a durar o que vayan a trascender a través de las vidas. En cuanto cumplen su objetivo, estas parejas se disuelven. Hay otras uniones que no tienen ningún tipo de propósito superior, que solo obedecen a situaciones materialistas como orgullo, vanidad o ambición y son meramente kármicas, meramente reparadoras y las personas se dejan ir solamente por cuestiones superficiales, arman sus parejas, arman su matrimonio por bases frágiles. Sientan su matrimonio en bases frágiles y por consecuencia pues también se desgastan, también se acaban. Nos dice el Evangelio según el Espiritismo en su capítulo 22 de No separéis lo que Dios ha unido. Nos dice que el juramento que se pronuncia en el altar se transforma en perjurio si se pronuncia como una fórmula banal, o sea, si la persona no está plenamente convencida, plenamente enamorada, plenamente consciente de lo que está haciendo. Y aquí esta es la palabra clave de todo este asunto, la conciencia.
de estar haciendo lo que estás haciendo. El matrimonio muchas veces es un acto, un ritual de costumbres, porque así se acostumbra, porque así era, porque tengo que hacer las cosas bien, porque tengo que casarme. Y ese tener que no va avalado por la conciencia, por los sentimientos. Entonces es donde nos dice el Evangelio que se transforma en un perjurio. Ese juramento que tú estás haciendo no es en realidad válido porque no está siendo amparado por el amor verdadero. Y desde ahí, desde esas bases frágiles, pues fincas algo que no va a terminar bien, ¿no? De ahí provienen estas uniones desdichadas que se vuelven criminales, nos dice el Evangelio, que es una doble desgracia que se puede evitar en el momento de establecer las condiciones del matrimonio, que si no se hiciese esa abstracción única que lo sanciona ante la ley de Dios, que es la ley del amor. Lo único que sanciona estas situaciones es la ley del amor. Y que cuando nos dicen seréis una sola carne, cuando Dios dice seréis una sola carne, o cuando el Maestro Jesús manifestaba que no separéis lo que Dios ha unido, esas palabras deberían entenderse solo con referencia a la unión de la ley inmutable de Dios y no según la ley de los hombres que se haya sujeta a cambios. Esto nos refiere a separar, a identificar lo que es la ley humana y lo que es la ley de Dios. Y en el espiritismo, en el Evangelio, tanto en el Evangelio como en el libro de los espíritus nos piden eso, se identifica lo que es la ley humana, sus costumbres, tradiciones y leyes mutables, y lo que son las leyes de Dios permanentes e inmutables. O sea, la ley humana cambia con el tiempo, cambia con las costumbres, con la cultura, con la evolución del hombre, y la divina no, la divina siempre es y será válida en todo momento y en toda circunstancia. ¿Y cuál es la ley máxima de la divinidad? Pues la ley del amor. Por tanto, cuando se habla de no separar lo que Dios unió, se refiere o hace referencia a estas uniones hechas con verdadero amor, con esa identificación plena de las almas conscientes. Les digo de nuevo la palabra consciente, porque puede ser un enamoramiento ligero, una persona que no está consciente de su ser, de su fuerza, de todo, de sí mismo como alma, no puede hacer un compromiso con otra alma en esas circunstancias, ¿eh? Entonces, cuando se refieren a no vas a separar lo que Dios bendijo, lo que Dios unió, se refiere a estas uniones conscientes en amor, esa identificación de almas que es una unión superior de quienes se aman más allá de cualquier cosa, más allá del tiempo, de las épocas, de las vidas, que sabemos que hay parejas así trascendentales que están unidas por lazos más allá que trascienden los tiempos. No se refiere, como muchos pensábamos, y me incluyo, a los que se casaron por una u otra iglesia. Incluso los matrimonios por las iglesias, por los cultos, son considerados como hechos por las leyes humanas, por las leyes de los hombres. Aunque tú digas, es que yo me casé por tal religión y Dios bendijo mi matrimonio. Son leyes humanas. Las religiones son leyes humanas y por tanto cambiantes, iguales que la ley o el matrimonio civil. Entonces, cuando el espiritismo habla de estos matrimonios hechos por amor, se refiere a otra cosa. Se refiere que Dios te bendice en el amor, es otra cosa. Y les digo, la palabra clave es la conciencia. Seres conscientes de sí mismos y conscientes del amor que unen sus almas en este vínculo sagrado. Lo que lo hace sagrado es precisamente la conciencia que ambas partes tienen para compartir su vida, para formar una sola carne, como dice el Evangelio, para formar una sola entidad energética, porque el matrimonio es eso. Ya luego hablaremos de lo que es la pareja de alta conciencia. Yo tengo ya varios años
años preparando un libro que se llama El amor en la pareja de alta conciencia. Y ya luego les hablaré de eso, que es muy diferente a lo que comúnmente vemos como pareja, ¿no? O sea, que un matrimonio religioso no es sinónimo de que esta unión sagrada es una unión sagrada de amor ante el Padre. Les decía, las religiones son vistas desde la espiritualidad como cosas de hombres, porque las religiones y sus preceptos, sus reglas son diferentes. Cada religión tiene diferentes maneras de ver las cosas, de hacer las cosas, diferentes rituales, diferentes reglas. Entonces son cambiantes. Recordamos, las leyes humanas son cambiantes, las divinas no importa. En todo mundo, en todas partes hay este tipo de parejas con lazos espirituales superiores. Los hay. Puede ser en India, que son budistas, en China, que no tengan una religión, en cualquier lugar, no importa, no significa la unión bendecida por el Padre, no significa que estás ante una iglesia y que en la iglesia te bendice, no es eso. Es la comunión superior de las almas, sin importar iglesias, religiones, leyes, sino es algo de almas. Pero eso depende ya de cada historia. Habrá quienes sí se casaron por tal o cual iglesia y también tengan esa comunión álmica, ¿por qué no? Habrá quienes solo se unieron solitos en la naturaleza, en una boda de esas espirituales muy hermosas, sin gente, sin fiestas, sin ceremonia, sin nada, y también tengan ese tipo de convivencia álmica especial, ¿no? Cada caso es un caso. No nos referimos a las formas externas, a las formas superficiales, a las costumbres, no. Nos referimos a lo interno, a la comunión de las almas. Eso es, esa comunión consciente de las almas es lo que bendice el Padre. No los matrimonios que estamos acostumbrados, a las parejas que estamos acostumbrados a hacer en la sociedad, por cualquier cantidad de motivos que no son esos. Pero en general decimos que las leyes del hombre, pues el hombre las transforma, el hombre las deroga, el hombre las hace y las deshace. Las leyes divinas no, las leyes divinas son como la ley del amor, esa no ha cambiado desde la creación, es la misma y será la misma por siempre. Con lo que decimos de las religiones o de las leyes civiles, no se desprecia con esto a este tipo de matrimonios civil o religiosos, o sea, para nada. Cada quien en su creencia y en su cultura hace lo que para él le representa importancia, ¿no? Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, el matrimonio civil es necesario, nos dice el espiritismo, es una expresión de civilidad, es una expresión de progreso, de que el ser humano va avanzando. El matrimonio civil está diseñado sobre todo para proteger a la familia, para proteger a los hijos, para llevar un orden como sociedad civilizada. Son como deberes ciudadanos que tenemos al cumplir leyes, deberes culturales que tenemos al hacer una ceremonia así o así. Pero es muy independiente una cosa de la otra, ¿no? Y bueno, con todo se dan las uniones desafortunadas, sí, se dan las uniones antipáticas, las uniones que terminan mal, los matrimonios que terminan algunos casi matándose. Es muy triste, pero es así. Hay otros que no, pues se separan con la mayor de las civilidades, pero hay unas uniones que sí son bastante fuertes y la separación es terrible. Y de eso nos habla el libro de los espíritus en su pregunta 939. Nos dice: dado que los espíritus que simpatizan mutuamente son conducidos a unirse, ¿a qué se debe que entre los espíritus encarnados a menudo solo uno de ellos sienta afecto y que el amor más sincero sea acogido con indiferencia o hasta con repulsión? Además, ¿cómo puede ser que el más intenso afecto entre dos seres pueda convertirse en antipatía y a veces en odio? La respuesta nos dice:
¿No comprendes entonces que se trata de un castigo, aunque solo sea pasajero? Por otra parte, ¿cuántos hay que creen amar perdidamente porque solo juzgan por las apariencias? ¿Y cuántos se ven obligados a convivir con la otra persona y no tardan en reconocer que se trataba apenas de una pasión material? No basta con estar enamorado de una persona que les agrada y que consideran provista de bellas cualidades. Solo si vives realmente en su compañía podréis apreciarla en toda su magnitud. ¿Cuántas uniones hay también de personas que al comienzo parecían destinadas a no simpatizar, a no llevarse bien, y cuando ambas se conocieron y se analizaron lo suficiente, terminaron por amarse con un amor tierno y duradero porque se basaba en la estima? No hay que olvidar que quien ama es el espíritu y no el cuerpo, y que cuando la ilusión material se disipa, el espíritu ve la realidad. Hay dos clases de afecto, nos sigue diciendo en la respuesta: el del cuerpo y el del alma. A menudo se les confunde. El afecto del alma, cuando es puro, se basa en la simpatía y es duradero. El del cuerpo, en cambio, es perecedero. Por eso muchas veces los que creían amarse con un amor eterno se odian cuando acaba la ilusión. O sea, las razones por las cuales te estás uniendo con una pareja. Eso es fundamental. ¿Cuáles son las razones? Y a veces, por más buenas intenciones que haya, los resultados no son muy buenos, ¿no? Nos dice el Evangelio según el Espiritismo que lo que se ha unido por una fuerza diferente al amor, por esa misma fuerza se separa. Y entonces llega la figura de la disolución, la figura del divorcio, que voy a leer palabra por palabra para que no haya confusión. del Evangelio según el Espiritismo dice: el divorcio es una ley cuyo objetivo consiste en separar legalmente a los que están separados ya de hecho. No es contrario a la ley de Dios porque solo reforma lo que los hombres han hecho y solo es aplicable en los casos que no se ha tenido en cuenta la ley divina del amor. O sea, llegas al punto de divorciarte y las parejas que llegan a ese punto pues fueron las que se unieron por otras circunstancias que no era ese amor indivisible del cual se habla cuando se dice que no vas a separar lo que Dios unió. ¿Sí? Y reflexionando al respecto, pues dices, es que sí es cierto, tiene toda la lógica. Si una pareja tiene amor verdadero, de ese amor fuerte, sólido, que traspasa los tiempos y las vidas, ese amor fortalecido en Dios, pues si tiene ese amor, no pasa nada. No hay grietas, no hay infidelidades, no hay todas las cosas que hacen que falle un matrimonio aquí en la tierra, porque está ese amor, esa unión está bendecida y solidificada, fortalecida en Dios. Cuando se llegan a esas instancias del divorcio, dice, solo se hace legal, solo se separa lo que ya está separado en el corazón. Algo que se quebró porque inició igual con bases frágiles, con otros sentimientos, con otras circunstancias que no eran las del amor trascendental. Sin juzgar, cada historia tiene sus porqués. Como espíritas lo sabemos muy bien, no debemos juzgar. Alcanzamos a comprender que no nos cabe opinar de la vida de los demás, no sabemos lo que hay detrás. Y claro que no es el objetivo que las parejas se divorcien, no es el objetivo que las parejas ya no se casen, no es eso, no es lo deseable, pero recordemos que cada alma va en un viaje de aprendizaje personal, de expiaciones, de pruebas, de reparaciones y tendrá que vivir lo que tenga que vivir, lo que pactó también en su plan de vida, hasta que seamos capaces de tomar mejores decisiones con mayor conciencia para nosotros mismos. Y les repito, la clave de esto es la conciencia. No es lo mismo cuando estás jovencito y vas iniciando tu vida y vas aprendiendo a cuando ya eres una persona madura y tienes más conciencia de lo que eres como persona y de lo que es la vida, ¿no? Entonces, en nuestro viaje vamos aprendiendo, vamos experimentando y nos ayudaríamos mucho si dejamos de juzgarnos tan severamente a nosotros mismos y de juzgar a los demás o que los demás nos juzgaran, ¿no?
Habrá un futuro cuando seamos un planeta regenerado, que habrá otras condiciones mentales, sociales y espirituales para formar parejas y familias, para formar matrimonios con esta perfección a la que nos invita la espiritualidad mayor. Por ahora, pues, esto es lo que hay, es en el nivel evolutivo en el que estamos. Todo lo que estamos viviendo en la sociedad es un reflejo de nuestro estado evolutivo, de nuestro nivel de conciencia, de los cambios que se están viviendo, de toda esta convergencia de almas diferentes, de diferentes estados de conciencia, y que estamos aquí todas mezcladas y nos toca vivir todo esto, ¿no? Lo que vivimos es una expresión de lo que está pasando el planeta. El divorcio, visto desde la espiritualidad mayor, es en serio lo que les voy a decir, es en serio, es una expresión de caridad para el ser humano que reconoce en cierto momento que se equivocó y, como ya lo dijimos, modifica solo lo que el hombre creó. Solo las uniones inestables que el hombre creó son las que se rompen, no las que se unieron en el amor trascendental de Dios. Esas no se rompen. Toda relación que se rompe es porque se unió bajo términos que no eran los deseables. Porque quien se une realmente en Dios, bueno, pues nunca llega a esas instancias y no pasa nada. Es un aprendizaje. Sé noble con quien pasa por este trance, por esta experiencia. No lo juzgues. Tú no eres juez de nada. Tú no eres nadie para decir nada porque no sabes. No sabemos lo que hay detrás. Probablemente esa misma pareja, desde la planeación de su reencarnación, acordó cómo sería su historia y al cumplir su objetivo, pues se separan y siguen adelante. De verdad, no tenemos idea lo que hay detrás. Por último, nos dice el Evangelio: llegará el día en que el hombre se preguntará qué es más humano, más caritativo y más moral, si mantener unidos a dos seres que no pueden vivir juntos o devolverles la libertad, y si la perspectiva de una cadena indisoluble no aumenta el número de uniones irregulares. Como les digo, esta figura del divorcio es un acto de caridad para quienes quieren corregir su vida, y nosotros no tenemos derecho a juzgar, ni a opinar, ni a decir nada que no sea de nuestra vida. Como no nos gusta que los demás nos digan y nos juzguen, pues nosotros no vamos a decir ni a juzgar nada. Cada quien sabrá la historia que está viviendo y tendrá sus propios porqués. En fin, este es un tema muy interesante. Cada quien tendrá su opinión al respecto. Pueden dejar aquí su opinión, sus comentarios. Háganlo con mucho respeto, por favor, porque a veces sí tengo que borrar ciertos comentarios fuera de lugar, agresivos, que no van, porque este foro no es para eso. Este foro es para crear y retroalimentar en positivo. Vamos a edificar cosas interesantes, ¿no? Agradezco como siempre su compañía. Espero haberles dejado algo más en qué pensar. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden que sin caridad no hay salvación.